El diezmo debería pagarlo el cristiano. Para empezar, en Deuteronomio 14:22 dice: sin falta debes dar un décimo de todo el producto de tu semilla, lo que sale del campo año por año. Jesús, al empezar su ministerio, no lo impuso, o sea, no impuso el diezmo, ni posteriormente sus apóstoles y discípulos lo impusieron. De hecho, ellos no lo pagaron. En la Biblia no existe registro de que hayan pagado el diezmo. Además, en el siglo I era cristiana, los líderes religiosos judíos, en particular los escribas y fariseos, hicieron el diezmo y otras obras externas, un despliegue de adoración santurrona, pero su corazón estaba muy alejado de Dios. Léase Mateo 15, 1 al 9. Jesús los reprendió por su actitud egoísta e hipócrita, subrayando que eran meticulosos en dar el décimo de la hierbabuena y del eneldo y del comino, algo que de todos modos era su obligación, pero que al mismo tiempo desatendían los asuntos de más pesos de la ley, a saber, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Léase Mateo 23:23 y léase Lucas 11:42. En una ilustración, Jesús contrastó al fariseo orgulloso que se creía justo por sus obras de ayuno y los diezmos que daba, con el recaudador de impuestos que, a pesar de ser menospreciado por el fariseo, se humilló, confesó sus pecados a Dios y rogó misericordia divina. Léase Lucas 18, 9, 14. Los cristianos no han de pagar el diezmo. En ningún momento se les ordenó a los cristianos del primer siglo que pagasen diezmos. Y además, en la Biblia no existe ningún registro. Bajo la ley, el propósito principal había sido apoyar el templo de Israel y su sacerdocio. Por consiguiente, la obligación de pagar el diezmo cesaría cuando el pacto de la ley mosaica finalizase, al llegar a su fin con la muerte de Cristo. Le hace Efesios 2:15 y le hace Colosenses 2:13, 14. Es cierto que los sacerdotes levíticos continuaron sirviendo en el templo de Jerusalén hasta que fue destruido en el año 70, era común, pero desde el año 33 era común, los cristianos llegaron a ser parte de un sacerdocio espiritual nuevo, un sacerdocio que no necesitaba diezmos. Le hace Romanos 6:14, le hace Hebreos 7:12 y le hace Primera de Pedro 2:9 o 2:9. A los cristianos se les animaba a apoyar el ministerio cristiano, tanto mediante su propia actividad ministerial como mediante sus contribuciones materiales. En vez de dar cantidades fijas para sufragar los gastos de la congregación cristiana, habían de contribuir según lo que tenía la persona, dando como lo había resuelto en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. Le hace 2 Corintios 8:12 y le hace 2 Corintios 9:7. Se les animó a seguir el principio bíblico, que los ancianos que presiden excelentemente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan duro en hablar y en enseñar, porque la escritura dice: no debes poner bozal al toro cuando trilla del grano, también el trabajador es digno de su salario. Le hace Primera de Timoteo 5:17 al 18. Sin embargo, el apóstol Pablo dejó un buen ejemplo al no convertirse en una carga económica indebida para su congregación cristiana. Le hace Hechos 18:3 y le hace Primera de Tesalonicenses 2:9. Además, Jesús, el fundador del cristianismo, dijo: recibieron gratis, den gratis. Le hace Mateo 10:8, que dice: curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, recibieron gratis, den gratis. Entonces, el valioso mensaje de la Biblia no se puede vender y debería estar al alcance de todos. Ojo, los primeros cristianos no pagaron el diezmo. Ellos cubrían los gastos de la congregación cristiana aportando cada uno, tal como cada uno lo había resuelto en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. Como ya lo había expuesto, le hace 2 Corintios 9:7. Ojo, al igual, el apóstol Pablo no solicitó ni aplicó el diezmo. Él hacía tiendas de campaña para pagar los gastos de su ministerio cristiano. Le hace Hechos 18:2 y 3 y le hace Primera de Tesalonicenses 2:9.
El mismo Pablo dijo, fue trabajando noche y día para no poner una carga costosa sobre ninguno de ustedes, como les predicamos las buenas nuevas. Él cubría los gastos del ministerio cristiano trabajando su oficio de hacer tiendas de campaña. Entonces, ni Jesús ni los apóstoles y discípulos impusieron el diezmo como ley de Dios. Entonces, ¿por qué las iglesias de la cristiandad a través de los pastores siguen enseñando o aplicando el diezmo como mandato o ley de Dios? Si el propio Jesús con su muerte acabó con esta ley y mandamiento del antiguo Israel o antiguo testamento o antiguo pacto. De Jesucristo para acá vivimos bajo el nuevo pacto o alianza que hizo Jesús con sus seguidores al dar su sangre al morir. Le hace Lucas 22:20, que dice, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre. Entonces, si hubo un nuevo pacto entre Jesús y sus seguidores, el pacto de la ley de Jehová Dios con la nación de Israel quedó abolido y por ende el diezmo. Segunda de Corintios 3:6 dice, que los invito a leer, quien verdaderamente nos ha capacitado adecuadamente para ser ministros de un nuevo pacto, no de un código escrito, sino de espíritu, porque el código escrito condena a muerte, pero el espíritu vivifica. Entonces, se comprueba que Jesús abrió un nuevo pacto que ya había sido profetizado por Jeremías, que los invito a leer, Jeremías 31 al 34, y que se cumplió en Jesús, y por lo tanto ya no vivimos bajo obligación, sino que hoy día llevamos las leyes en nuestra mente y nuestros corazones. Entonces, según nos enseña la Biblia, de Jesús para acá no debemos pagar diezmos, pero sí debemos contribuir con donaciones o aportes voluntarios, no con un monto fijo, sino aportes voluntarios de corazón, ni dándolo de mala gana, ni obligado, sino alegre, porque Dios ama al dador alegre, como dice en 2 Corintios 9:7, que los invito a leer. Y esto es todo lo relacionado a este tema. Espero que este audio les sirva de mucho y sigan leyendo sus Biblias, la Biblia.